Gracias, buenos días. ¿Qué tal? Le veo caras conocidas. Gracias, le quiero dar primero a Vero porque ella fue la que nos vinculó aquí en la escuela. La conozco de hace unos poquitos años, ¿verdad? Y les agradezco a cada uno de ustedes por venir. Yo sé que pues es difícil el lunes, en la mañana, cada uno de nosotros tenemos actividades, trabajo y demás, pero el hecho de que estén aquí, pues eso representa que ustedes se preocupan por sus hijos y de verdad que pues a nombre de ellos yo se los agradezco porque yo sé que a veces no es fácil esta parte de ay, me citan, tengo que estar ahí una hora, pedir el trabajo, de hacer muchas cosas, pero créanme que vale la pena este tipo de inversión que ustedes hacen en sus hijos. Como ya me presentaron, soy Gaby Aguilar y soy representante de la Asociación Civil Ya Basta. Esta asociación tiene más de 10 años a nivel internacional trabajando en ciertos temas que tienen que ver con inmoralidad sexual específicamente, y nosotros aquí en la ciudad de Puebla, en el estado, tenemos 4 años ya trabajando y nosotros hemos dado muchísimo énfasis a temas como la prevención del abuso sexual y el buen manejo de las redes sociales, que son temas que pues nos involucran a todos. Y principalmente este tema del que hoy les venimos a hablar, el abuso sexual infantil, y quiero pues rápidamente esta plática de 20 minutos exponer lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos. ¿Por qué hablar de este tema de abuso sexual infantil? Puede ser un tema que para muchos pues a lo mejor no nos guste escucharlo, a lo mejor decimos pues no, eso sucede por allá lejos, ¿verdad? O en Europa o en la sierra, no sé, pero realmente es un tema que nos compete a todos y que nos debe de interesar a todos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si quieres irte, Sammy, a una presentación que vienen estadísticas, y apenas lo acabamos de comprobar, y si ustedes gustan después de esta plática seguirnos en nuestra página de Facebook, Ya Basta Puebla, ahí nosotros subimos mucha información actualizada sobre estos temas específicamente. Y bueno, ¿por qué hablar de este tema? Porque justamente México es primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil. Es algo terrible, es una estadística que no nos gusta decir, que más valdría pues no decir la verdad, pero es real. Y esto, como les menciono, lo acabo de corroborar. Esto yo lo supe hace como 3 años más o menos, empezando a investigar sobre el tema, y apenas hace como una semana más o menos, una semana y media, volvió a salir esta estadística que dice que México es el primer lugar en abuso sexual infantil. Entonces eso primero tendría que ser como un foco rojo para decir sí necesitamos saber sobre el tema. Y después necesitamos saber sobre el tema, ¿por qué? Porque justamente ustedes tienen hijos, y justamente ustedes tienen hijos que pueden ser vulnerables a que les suceda este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque precisamente el abuso sexual es algo que pasa en todos lugares. No solamente pasa con personas de escasos recursos, con personas que no tienen educación. Nosotros llevamos 4 años trabajando en este tema y nos hemos dado cuenta que en todo lugar, con cualquier tipo de personas, existe este tipo de abusos. Y precisamente en esta plática yo quiero hablarles un poquito. Ahí están estas estadísticas. Y fíjense, esta es terrible. 7 de cada 10 niños han sufrido abuso sexual en nuestro país. 7 de cada 10 niños están sufriendo hoy en día. México ocupa el primer lugar, como les había mencionado. Igual, este tema es muy fuerte. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en producción y en consumo de pornografía infantil. Y lo triste es que solo un 2% de los casos son denunciados. ¿Por qué? Porque el 85% de estos casos sucede en el núcleo familiar, y tristemente nuestra cultura es una cultura que preferimos tapar las cosas, ¿no? Sobre todo cuando se trata de la familia. ¿Cómo es posible que voy a decir que mi abuelo, que mi tío, que mi pareja está abusando de mi hijo o de mi hija? Eso va a causar un problema a nivel social. ¿Qué van a decir? No, mejor prefiero que mi hijo se quede callado y prefiero decirle, ¿sabes qué? Eso no fue real.
olvídalo, ¿no? Y ese es el error que muchos de nosotros en nuestra sociedad mexicana cometemos, y es por eso que solamente el 2% de los casos está siendo denunciado, porque preferimos hacer caso omiso, preferimos pensar que nuestro hijo exageró, que nuestro hijo fantaseó en eso. Pero sí les quiero aclarar algo: los niños sí fantasean mucho, los niños sí tienen mucha imaginación, pero no en estos temas. Cuando tu hijo te platica o te habla de estos temas, por favor te pido que le creas, que no pienses, no, quién sabe con quién está platicando, quién sabe quién se lo enseñó, quién sabe qué vio. Créele, por favor, y no hagas caso omiso, porque esto es algo real y esto está afectando a muchos niños. Y el hecho de decir, olvídalo, esos asuntos no se olvidan y nos siguen a lo largo de nuestra vida y tienen muchísimas repercusiones. Entonces, por eso la importancia de hablar de este tema. ¿Por qué también es importante hablar de este tema? Porque hay muchos conceptos equivocados que las personas tenemos acerca del abuso sexual infantil. No hay conocimiento de esto y por eso a veces solo nos quedamos con la única información que recibimos, ¿no? Y muchas veces pensamos que el abuso sexual infantil solamente se refiere a una violación, solamente se refiere a una penetración, y les voy a hablar en estos términos porque así es como se necesita hablar de estos temas de sexualidad. Pero la realidad es que no es así. Esto es un concepto totalmente equivocado. El abuso sexual engloba muchísimas otras conductas, no solamente el hecho de una violación o de una penetración. Por eso es que 7 de cada 10 niños están siendo abusados en nuestro país. Eso no quiere decir que estén siendo violados, pero sí están siendo abusados sexualmente. Y quiero solamente ponerles algunas de las conductas que engloban el abuso sexual infantil, porque déjenme decirles que el abuso sexual infantil comienza desde obligar a ver a un niño pornografía, por ejemplo. Si una persona obliga al niño, al menor, a ver una escena erótica, una escena de pornografía, eso es abuso sexual. Cuando una persona obliga a un menor a quitarse la ropa y observarlo, eso es abuso sexual. Cuando una persona, y no solamente hablo de adultos, porque algo triste que está pasando hoy en día es que el abuso no solo se da entre un adulto y un niño, también se da entre un niño y otro niño. ¿Por qué pasa esto? Porque seguramente ese niño primero fue el abusado. Entonces aprende esta conducta y entonces la lleva a cabo con otro menor. Lo que estamos viendo mucho pues aquí en Puebla, porque aquí es donde nosotros trabajamos, es que se da esto justamente entre los compañeros, cuando van al baño y entonces el compañerito le dice al otro, oye, quiero ver tus partes privadas, ¿no? Y déjame tocarlas. Y de verdad, esto está sucediendo. Y los niños no tienen una idea de lo que esto significa, de lo que esto implica, pero a nivel neurológico, a nivel psicológico, sí trae muchísimas repercusiones. Entonces necesitamos estar muy alertas de lo que está sucediendo con nuestros hijos, y ahí pueden ver ustedes algunas de las conductas que constituyen un abuso sexual infantil. Entonces, si ustedes el día de hoy tenían un concepto diferente de lo que es el abuso sexual, lo que nosotros queremos hacer con estas pláticas, primero es abrirte los ojos a una realidad que está sucediendo en nuestro país. Como te menciono, no es una cuestión de algo que sucede lejos, de algo que sucede allá en la sierra, no, está sucediendo aquí en nuestra ciudad. Y de verdad, si tú pudieras enterarte, porque muchas veces de esto no salen las noticias, no salen los periódicos, pero todos los días nosotros que nos dedicamos a esto, escuchamos y sabemos de niños que están siendo abusados sexualmente. Y lo más triste es que está pasando en su entorno familiar, en su núcleo familiar, con personas que ellos conocen, con personas a las que ellos les tienen confianza. Yo recuerdo que cuando yo era niña, pues a los papás se les instruía mucho acerca de cuidar a los niños y demás. Hoy en día le tenemos que enseñar a los niños a que ellos mismos cuiden su cuerpo. Porque la realidad es que pasan mucho tiempo solos, sobre todo cuando se trata de padres que trabajan, y yo entiendo esa situación y sé que a veces pues no hay de otra, ¿no? A veces hoy en día mamá y papá tienen que trabajar y tiene que haber dos trabajos para solventar los gastos y demás, pero muchas veces como papás confiamos en las demás personas y decimos, bueno, es mi papá, es mi tío, o es la señora que me cuidó desde chiquito, y decimos, no va a pasar nada. Y los niños se quedan mucho tiempo
poco solos, muchas veces con personas justamente que pensamos que nunca les van a hacer daño, pero por eso es que necesitamos enseñar a nuestros hijos a cuidar su cuerpo. Y el objetivo de esta plática no es que ustedes salgan de aquí espantadísimos, ¿verdad? Y ya encierran a sus hijos en su casa y no los dejen salir jamás. No, pero se trata de alertarlos, se trata de prevenir. Como dice el dicho, de verdad más vale prevenir que lamentar. Yo no sé si ustedes escucharon o supieron de un caso que pasó hace como 3 años más o menos en la Ciudad de México, que fue muy sonado, o sea, fue como si fuera así lo primero que pasó en el país, de una escuela Montessori, que pues se dieron cuenta que el esposo de la directora estaba abusando de varios niños, pero ya llevaba muchos años haciendo esto. Ya está, entrevistaron a los padres de familia y hubo una entrevista muy especial de Adela Micha con algunos de estos papás, sobre todo eran creo que 3 mamás. Y entonces ellas hablaban de lo que había sucedido y yo me quedé mucho y siempre de verdad lo comento en mis pláticas porque a mí me pegó mucho esta parte de escuchar a esta mujer que decía: mi hijo me daba muchas señales, mi hijo cambió demasiado y yo, por estar metida en el trabajo, por estar metida en mis cosas, en mi estrés, en la presión del día a día, no me quise dar cuenta. Y hoy en día tengo que vivir con las consecuencias de un niño que fue abusado sexualmente. Y eso a mí me desgarró el corazón porque los papás mejor que nadie conocemos a los hijos. Tú mejor que nadie conoces a tus hijos, tú sabes cuando ellos están tristes, cuando carecen de algo, cuando tienen hambre, cuando están enojados, cuando están muy contentos. Entonces, de verdad, no hagamos caso omiso a los síntomas que ellos nos den. Hay muchos síntomas que dan a notar que algo está sucediendo en temas sexuales con nuestros hijos. Entonces, yo quiero dejarte como algunas cosas muy prácticas que tú puedes hacer y que de verdad, si tú lo haces, digo, nosotros nos vamos y pues a lo mejor nunca más nos volvemos a ver, pero a nosotros nos queda la satisfacción de saber que si por lo menos algo de lo que tú te quedaste con esta plática lo llevas a cabo con tu familia y lo puedes platicar a los demás que conozcan, nuestro trabajo de verdad está hecho. ¿Qué es lo que puedes hacer? Como te mencionaba hace un momento, habla con tus hijos, platica con tus hijos, conócelos, platica sobre temas sexuales, no tiene nada de malo. ¿Y quién mejor que tú, que eres su papá, su mamá, que hables de estos temas desde temprana edad? Hay un escritor muy importante a nivel internacional que habla mucho acerca del vínculo afectivo, habla mucho sobre la sexualidad. Él es Josh McDowell y en una plática él le preguntaban ¿cuándo es la mejor edad para hablarles de sexo a los niños? Y él decía: desde que nacen. Porque desde ahí nosotros estamos empezando a afirmar su sexualidad, a hablar acerca de quiénes son ellos, de cómo fueron creados, de para qué están en esta tierra, para qué existen, y desde ahí nosotros tenemos que empezar a afirmar su sexualidad. Que no te dé miedo, papá, que no te dé miedo, mamá. Yo sé que muchas veces a nosotros pues no nos hablaron de la manera correcta y a lo mejor tuvimos que buscar información en otros lugares, pero hoy tú tienes la gran bendición de hablarles a tus hijos desde temprana edad. No lo dejes, no lo dejes a otras personas, porque te digo algo, los niños son muy curiosos y al final de cuentas hay muchos que decimos, pues no le hablo porque si no lo va a despertar en esos temas y va a ser más curioso. Al final la curiosidad les va a ganar y al final ese tipo de información la van a buscar y seguramente no la van a buscar en el mejor lugar y no van a recibir la mejor información. ¿Quién mejor que tú para hablarles acerca de estos temas? Platica con ellos cómo se sienten, si es que se quedan en casa con alguien, incluso con los hermanos mayores. Nosotros, además de estos temas que tratamos en escuelas, que tienen que ver con prevención, también tenemos programas para niños, adolescentes y aún adultos que ya fueron víctimas de un abuso sexual. Y es muy triste ver que adultos, mujeres, hombres de 40, 50 años, viven todavía las consecuencias de un abuso sexual que nunca fue resuelto. Es muy triste, de verdad, porque esto tiene implicaciones en todas las áreas de nuestra vida. Y nosotros tratamos con estas personas todos los días. Y con los niños nos damos cuenta que sí se puede evitar. Un abuso sexual sí se puede prevenir.
¿Cómo se puede prevenir? La primera arma es la comunicación. De verdad es importantísimo que tu papá puedas hablar con tus hijos de estos temas, que estés pendiente de con quién hablan, con quién platican, que estés alerta de lo que pasa con ellos, de lo que sucede con su cuerpo, de explicarles todas las partes de su cuerpo con los nombres correctos. ¿Sí? No tenemos por qué tapar el hecho de que los hombres tienen un miembro que se llama pene y las mujeres tenemos un miembro que se llama vulva o vagina. Y para muchos de nosotros eso causa así como, ay no digas esas palabras, ¿no? Pero la realidad es que así se llaman. Y mientras nosotros hagamos de este tema algo morboso, algo chistoso, algo de lo cual me da pena hablar, pues los niños son curiosos y entonces van a decir, ¿por qué mi mamá no me habla de eso? ¿O por qué mi mamá le pone este nombre chistoso? Voy a investigar por qué. Y entonces ellos mismos empiezan a investigar por su parte todas estas cuestiones y como les menciono, tristemente hoy estamos llenos de información. Y la información que más tenemos a la mano es la información de Internet, que desde chiquitos ya saben utilizarla. Internet es una herramienta excelente, yo no estoy en contra de usarla, pero hay que usarla de la manera adecuada. Y hacernos llegar de la información correcta, porque si no, también hay mucha información muy incorrecta que los niños pueden utilizar y eso puede ser muy en su contra. Entonces, si quieres a mí pásame el cuento, nada más para mostrárselos. Aquí nosotros hicimos un material que es justo la obra que nosotros vamos a presentar con tus hijos, se llama Secretos Incómodos. Y junto con esta obra también creamos este material. Es un cuento que está muy bien hecho y tiene unas ilustraciones muy bonitas, donde nosotros enseñamos a los niños a cuidar su cuerpo. Tú lo vas a ver en esta obra y de verdad sí te pido que puedas quedarte a ver esta obra, porque de nada sirve que los niños vean una obra y lleguen a casa y digan, mamá, vi una obra de unas tortuguitas, dale, pues qué padre, ¿no? Pero si nosotros podemos tener esa retroalimentación con ellos, bueno, ¿y qué aprendiste de estas tortuguitas? Entonces podemos empezar esta conversación acerca de la sexualidad, que es lo que da pie a este libro. Y aquí atrás, en la parte de atrás, nosotros creamos una pequeña guía, justamente que habla de lo que es el abuso sexual. Después dice cómo detectar si un niño sufre abuso sexual. Como te decía, hay muchos síntomas que los niños muestran a la hora de un abuso sexual. Ya vimos que es un abuso sexual, ya vimos que el abuso sexual empieza desde obligar a un niño a tocar partes del cuerpo de otra persona, a observar cosas que no son correctas para su edad en términos sexuales. Eso es abuso sexual y hay muchos síntomas que los niños pueden presentar a la hora de haber sido víctimas de un abuso sexual. Por favor, no minimicemos el asunto, no porque solo fue una vez, bueno, solamente lo tocaron una vez, eso ya fue abuso sexual y se tiene que hacer algo, ¿ok? No podemos dejar las cosas así porque eso sí trae repercusiones y yo se los puedo decir de manera personal y porque también lo he visto en muchos otros adolescentes, jóvenes, adultos que han sufrido este tipo de abusos. Entonces viene aquí algunas que les puedo mencionar, por ejemplo, llanto continuo, excesiva agresividad, y no significa que, ya le puse palomita a uno, pues seguro mi hijo fue abusado. No, tiene que haber una serie de todas estas cuestiones para que tú puedas detectar que sí realmente tu hijo fue abusado. Desconfianza en las demás personas. Por ejemplo, este caso de la escuela era muy evidente que el niño, la mamá decía, mi hijo se aferraba a mí, ya no quería soltarme para ir a la escuela cuando antes le encantaba. A lo mejor puede estar pasando de igual manera con un tío, con un abuelito, y tú dices, bueno, no pasa nada, pues es que nada más está haciendo berrinche. No, hay que poner atención a estos temas, ¿ok? Y después viene aquí también una pequeña guía para qué debe hacer usted cuando sea abusado sexualmente de su hijo o de un niño. ¿Qué hacer? Y por eso estamos aquí nosotros, de verdad, para ayudar a los papás, para poder trabajar juntos, porque eso es nuestro mayor objetivo. Que no se sientan solos en temas como estos. Sabemos que son temas muy preocupantes, muy difíciles. Nadie quisiéramos pasar por este tema, por eso primero venimos a prevenir. Pero si ya sucedió en algún momento, también hay solución, también se puede hacer algo, y para eso de verdad estamos, para poderlos apoyar. Como les mencionábamos, tenemos programas que también